Ok. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, ya me conocen por acá de unas presentaciones anteriores. Mi nombre es Vilma Chinchilla y bueno, hoy vamos a hablar sobre los equipos de protección personal. Espero que sean todos bienvenidos y bueno, los equipos de protección personal, pues como algunas personas saben, no sé si todos, pues son dispositivos o prendas pues, que se usan para proteger al trabajador de los riesgos laborales como accidentes, lesiones o enfermedades. Y bueno, el objetivo de esta presentación es conocer pues qué es un equipo de protección personal, por qué se debe implementar, cuáles son sus desventajas, qué requisitos estos deben cumplir para poder usarlos, cuáles tipos son los principales y qué actividades podemos implementar para motivar al uso de los equipos de protección personal. Entonces, bien, entrando en materia, ¿qué es un equipo de protección personal? Bueno, o llamado EPP, para hacerlo más corto. Pues es un tipo de ropa o un equipo que se diseña pues, para reducir la exposición que tienen los empleados a peligros químicos, biológicos, físicos, mecánicos, cuando pues se encuentran en su lugar de trabajo. Entonces, estos se utilizan pues para protegerlos cuando ya los controles de ingeniería, los controles administrativos no son factibles para reducir los riesgos a un nivel aceptable. Entonces, estos dispositivos pues tienen un diseño anatómico y funcional para colocarse en cualquier parte del cuerpo y pues generar una acción protectora frente a un riesgo específico. Y pues al cual el trabajador pues se ve en la obligación de exponerse o estar en un cierto tiempo o frecuencia. Cabe destacar, como les decía en la presentación anterior, que es Creo que se ha perdido la comunicación, Vilma. ¿Ustedes me pueden escuchar? Okay. Creo que se desconectó. Bueno, vamos a esperar un momentito. Acá está. Vilma, creo si nos puede escuchar, no podemos escucharla. qué tipo es el que necesitan, cuándo hacer revisiones, cuándo hacer reposiciones, cuál es el tipo de limpieza, cuáles son las limitaciones o el resguardo que se le debe hacer a este tipo de equipos. Entonces, pues de esa manera se debe hacer, las empresas pues deben fomentar una cultura de seguridad y del buen uso de estos equipos, porque de lo contrario no nos van a servir para nada, no van a surtir ningún efecto. Al contrario, pueden generar un riesgo nuevo. Entonces, ¿cómo vamos a elegir estos equipos? Bueno, para elegir estos equipos, pues es muy necesario que se analice y se evalúe cuáles son los riesgos potenciales en el área de trabajo. Como lo hicimos en la presentación anterior, se identifican esos riesgos, se evalúan qué tan graves son esos riesgos y luego, pues ahí sí podemos saber qué equipo o qué parte del cuerpo vamos a proteger con un equipo. Luego vamos a conocer, es importante conocer, hacer un listado de todos los equipos que se necesitan, considerando pues bueno el tamaño del equipo, el peso, el material con el que está hecho, la resistencia, si es cómodo o no, y si cumplen con las normativas nacionales e internacionales. También pues se debe analizar y comparar los distintos equipos. Recuerden que hay innumerables empresas o fabricantes, algunos serán mejores que otros o algunos tendrán mejor calidad que otros, entonces es necesario siempre buscar buena información de toda la información necesaria que el fabricante provea para comparar
y luego sí elegir el equipo. Y antes también de elegir el equipo, pues es necesario conocer las normas que debe seguir, porque cada país o muchas veces cada estándares nacionales o hay internacionales, ellos establecen, bueno, para este riesgo se tiene que usar este tipo de equipo que cumpla con esa norma. Y es importante tener en cuenta las características del trabajo, dónde se ejecuta el trabajo, que sea compatible. Perdón, ¿están todos así? Continúa. Tener en cuenta pues las características del lugar donde se desarrolla el trabajo para saber si este equipo pues no me interfiere con otras herramientas, si no me interfiere con un procedimiento y por supuesto tener en cuenta las características del trabajador. ¿Qué se debe considerar? Bueno, se debe considerar el tamaño de la persona, la forma, la movilidad que debe tener, las preferencias del trabajador y también considerar otras patologías que él tenga. Por ejemplo, si tiene alergia o alguna sensibilidad a algún componente, es muy importante saberlo. Entonces, antes de adquirir un equipo de estos, pues es necesario preguntarnos bien de qué me va a proteger, qué cuidados debo tener, cuáles son las limitantes, cómo se debe mantener ese equipo. Entonces, es muy importante tener los folletos informativos del fabricante para poder comparar y luego sí seleccionar el más acorde. Entonces, ¿por qué? Vamos ahora aquí a ver, ¿por qué es necesario implementar un equipo de protección personal? Bueno, es necesario en primera instancia, pues para que proteger al trabajador como tal de todas esas lesiones, de todas esas enfermedades y de todos esos, de todas esas, sí, de todos los riesgos que lo puedan afectar en su jornada laboral. Entonces, ¿por qué se implementan? Bueno, en última instancia se implementan porque son de rápida implementación. Es decir, ustedes pueden, la manera de adquirirlo es muy rápida y comparado con otros controles de riesgos, pues estos son muy económicos y son fáciles de usar. Por otra parte, ellos afianzan el ambiente laboral, o sea, ellos permiten que se controle los riesgos, que se equilibre el ambiente laboral y pues que se genere un ambiente tranquilo, un ambiente seguro, un ambiente que le permita al trabajador realizar sus jornadas a pesar de estar expuesto a un riesgo, a un peligro. También mejoran la productividad en la medida de que ellos puedan controlar todos esos parámetros que alteran la salud, pues cuando se implementa este tipo de equipos, pues los trabajadores pueden realizar sus acciones de una manera más eficaz, de una manera más tranquila, de una manera más segura. Por otra parte, atenúan la deserción laboral. Esto quiere decir, pues, que, bueno, Vilma, no hay... ¿Sí? disculpe por interrumpir. La plantilla creo que no se está compartiendo ya. No la No, podemos ver. acá. Sí, por favor, que no veo que se esté compartiendo. Ya va un momento. ¿Será que se puede? Esta plantilla. Un momento, es que tengo aquí un problema con el mouse. Gracias. ¿Ahora la pueden ver? Aún no. Todavía no. Todavía Ya no. va un momento. ¿Es algún problema del internet, será? Es que la pantalla no se está compartiendo, me parece. Dios, Vamos ¿hubo a ver. algún problema? A ver. ¿Ahora? Sí, ahora sí ya está. Se está Qué compartiendo. pena. Entonces, bueno, como les decía aquí rápidamente, ¿por qué implementarlos? Bueno, porque son de rápido acceso, afianzan o dan confianza en el ambiente laboral, ellos mejoran la productividad en la medida que el trabajador puede realizar sus acciones de una manera más segura y eliminan o atenúan la deserción laboral, o sea, cuando el trabajador se sale de un trabajo para no exponer su salud a un riesgo, entonces en ese momento, de esa manera, los EPP pues generan ese grado de, digamos, un grado de confianza que les ayudan a atenuar a las empresas esa deserción. Y por otra parte, pues fortalecen la imagen empresarial. ¿Por qué? Porque
El uso de estos equipos pues le hace ver a la empresa que es una empresa que se preocupa por sus trabajadores, que es una empresa que quiere producir pero no a costa de la salud de los empleados, y genera esa sensación de que es una empresa íntegra, una empresa con ética y que además cumple las normas o los reglamentos impuestos por la ley. Entonces, ¿cuáles son las desventajas? Como les decía, estos equipos también tienen desventajas porque ellos pues no eliminan el riesgo, solamente nos protegen de ese riesgo que siempre va a estar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la desventaja en principio es que crea una falsa sensación de seguridad en el trabajador. El trabajador se olvida de que el riesgo existe y entonces no son adecuados, o sea, no protegen, o ellos se olvidan de que el riesgo está ahí y que si no lo utilizan de manera correcta, pues tienen mucha más probabilidad de verse afectados. Estos solo van a disminuir el riesgo siempre y cuando el trabajador los use correctamente, cuando tengan un mantenimiento adecuado y, por supuesto, cuando sea un equipo que de verdad tenga calidad. Por otra parte, pues, muchas veces la falta de conocimiento técnico al momento de adquirirlos, algunas empresas por cuestiones de costos, por cuestiones de conocimiento, adquieren equipos que no son los adecuados o equipos que no se adaptan al trabajador o al riesgo que de verdad necesitan mitigar. Entonces, esto es una desventaja porque no van a proteger, no van a servir. Solo está un equipo allí que de verdad no va a realizar su función. Además de eso, pues son equipos que necesitan mantenimiento riguroso y periódico, siempre para que puedan funcionar correctamente. Y pues necesitan también un esfuerzo de supervisión adicional, porque muchas veces, como ya sabemos, la mayoría de los trabajadores se oponen al uso o se resisten al uso. Entonces, siempre tiene que haber una supervisión adicional para de verdad estar seguros de que el trabajador está usando este equipo. Y pues genera un esfuerzo más de trabajo por parte de la empresa como tal. Entonces, ¿cuáles son los tipos o los principales tipos que les traigo de equipo de protección personal? Bueno, hoy vamos a hablar sobre, perdón, me salté uno, los requisitos que deben cumplir para poder usarlos. Bueno, estos equipos en principio, como les digo, tienen que generar una protección eficaz a la persona, porque si no, va a suponer un riesgo, otro riesgo diferente, un riesgo adicional. Entonces, él tiene que estar en buen estado, tiene que estar limpio, tiene que usarse correctamente usando las indicaciones del fabricante y también pues es necesario que los trabajadores siempre notifiquen cuando esté dañado, cuando tenga algún defecto de fábrica, cuando hay una necesidad de reposición y en algunos casos pues es necesario combinarlo con otras medidas de protección. Entonces, para eso ellos primero, deben cumplir con la ley. Sabemos que ellos son asignados de forma gratuita y obligatoria por las empresas, es su responsabilidad exclusiva empleado los equipos de protección personal que necesita. Y para esto, pues él designa un personal capacitado para hacerlo, bien sea ingenieros de seguridad, técnicos de seguridad. Además de eso, pues él debe responder a las condiciones existentes del lugar de trabajo. Es decir, se debe ajustar a la naturaleza donde al lugar, al espacio de trabajo donde se está realizando la acción y ofrecer una adecuada protección al riesgo. También debe tener en cuenta pues las condiciones del trabajador, como les decía, debe adecuarse a él, que sea confortable, que la persona pueda moverse, que sea ergonómico y que no interfiera en sus movimientos naturales ni tampoco en la producción de lo que está haciendo en la medida de lo posible. En casos de cuando hay riesgos múltiples, es necesario que estos equipos sean compatibles, es decir, que se puedan adaptar o que se puedan usar varios equipos a la vez sin que uno interfiera en la acción del otro. Y también, pues obviamente deben ser nuevos, deben ser libres de cualquier defecto de fabricación y como su nombre lo indica, estos son equipos personales, individuales, personalizados. No pueden compartirse con otras personas,
la empresa no puede tomar un equipo que ya usó otra persona y asignárselo a otra, no, eso no es ético ni es lo adecuado. Y pues estos equipos deben tener, pues se necesita que tengan garantía, que tengan durabilidad, que puedan desinfectarse y lavarse fácilmente. Y pues ellos deben reunir todos los requisitos que son establecidos por la ley, como les decía, en todos los países y de manera general a nivel internacional existen normas que estandarizan el tipo, por ejemplo, el material con el que deben estar creados para poder proteger de cierto riesgo. Entonces, es necesario que al momento de usarlos, de verdad ese equipo cumpla con esos requisitos o esos estándares nacionales e internacionales. Entonces, ahora sí vamos con los tipos de protección. Bueno, existen innumerables, como les decía. Los principales son protección de cabeza, protección auditiva, protección ocular y facial, protección del abdomen, de las vías respiratorias, de los brazos y de las manos, de los pies y las piernas, y también para el cuerpo completo. En este caso yo adicioné otro tipo de protección que es muy poco sugerido o muchas personas no toman en cuenta, pero de verdad que es muy necesario, que es la protección para la piel. Y bueno, ya veremos más adelante por qué. Entonces vamos a comenzar con la protección para la cabeza. Bueno, para la cabeza pues se utilizan generalmente cascos. Este es un tipo de protección que se utiliza en casos cuando la cabeza puede ser golpeada por objetos que caigan, como por ejemplo herramientas o materiales, o cuando por ejemplo haya la posibilidad de que se golpee con una parte saliente o cuando haya peligro de riesgo eléctrico. Entonces, ¿cuál es la función del casco? Bueno, pues absorber toda esa energía y ese impacto de penetración y pues cuidar a la persona de lesiones en el cráneo y en la cervical. Y entonces, el casco pues es una herramienta que no debe ser pesada, que debe ser, su peso generalmente oscila entre los 300 y los 400 gramos, lo más recomendable para que sea ergonómico. Y pues él se compone, como pueden observar en la imagen, él tiene por dentro un arnés o un tipo eso se llama una suspensión interna, que es la que sujeta el casco a la cabeza y es la que se encarga de recibir todos esos impactos de manera que la cabeza no los reciba. Ella tiene un arnés, también tiene una banda de sudor que va acá en el frente, esa banda pues es de manera ergonómica para que la persona cuando lo tenga puesto pues no, o sea, ella absorbe todo el sudor. Y el tafilete, que es la parte donde regulamos ese arnés a la cabeza de la persona. Cada quien va a tener su casco. Y la parte exterior, que es la carcasa, que es la que podemos ver en la imagen superior. Y ella tiene algunas aberturas o algunas cuestiones que le permiten colocarle otros accesorios en caso de combinar con otros elementos, como orejeras para los oídos o como máscaras también. Los cascos pues se pueden clasificar de diferentes maneras según el material con el que están hechos, la resistencia dieléctrica. Hoy les traje una clasificación que es una de las más usadas, que es en cuanto a la resistencia dieléctrica, es decir, lo que permite o el paso de corriente que permite. Entonces los clase A se utilizan generalmente para proteger del fuego, de golpes fuertes, de sustancias químicas corrosivas y su resistencia es baja. Esta apenas resiste 2200 voltios, es decir, un minuto más o menos de un choque eléctrico. Los clase B, estos tienen un poco o tienen mayor resistencia eléctrica, más o menos 20.000 voltios, y estos son los cascos usados para todos aquellos trabajadores que estén expuestos a riesgos eléctricos, que trabajen con electricidad. Los clase C son lo opuesto, son cascos de metal, de aluminio principalmente, y son cascos que ofrecen protección solamente para golpes o impactos muy fuertes. Para riesgo eléctrico no sirven. Y los clase D son muy parecidos a los clase A, son de baja resistencia también. La única diferencia es que ellos presentan una visera en la parte frontal y protección en la parte de la espalda. Generalmente este tipo de casco los utilizan son los bomberos. Bien, por otra parte, no sé si ustedes se han fijado que existen diferentes colores para los cascos. Estos colores pues nos ofrecen la posibilidad o se utilizan como una estrategia pues para indicar qué rango tiene el personal
o cuál es la relevancia en la organización, o a qué áreas puede acceder ese personal. O sea, es para identificar el personal y es muy útil cuando se tiene grandes cantidades de trabajadores. Entonces tenemos el color blanco, generalmente son para jefes de obra, ingenieros, supervisores, gerentes. El amarillo más que todo para obreros o trabajadores en la construcción. El azul para electricistas, carpinteros o cualquier operador técnico. Los naranjas son para aquellos que trabajan con máquinas, con grúas, con máquinas de movilizar cargas. Los verdes son para los inspectores de seguridad y salud laboral. Los rojos son los únicos que lo usan son los bomberos. Los gris son para los visitantes y marrón pues para soldadores o personas que están expuestas a temperaturas muy altas. También existe otro tipo de protección de la cabeza que es usada generalmente cuando hay riesgo de que el pelo de las personas pueda quedar atrapado en una maquinaria o en el sector alimenticio. Generalmente son gorros, gorras, que permiten pues envolver la cabellera y son generalmente de tejido o de lona u otro material. Estos son vistos, como les decía, más que todo en el sector alimentario, en el sector de la salud y en casos donde las máquinas puedan atrapar el cabello. Luego tenemos la protección auditiva. Bueno, la protección auditiva pues son dispositivos que se utilizan para disminuir la presión sonora que pueda generar el ruido. Generalmente son utilizados o se considera ruido cuando es más de 85 decibeles, de 80 a 85, dependiendo de las normas de cada país, pero por norma estándar o norma internacional es 85 decibelios. Entonces, allí se utilizan la protección. Existen varios tipos. Los principales son los tapones, que son la mano izquierda, y las orejeras. Los tapones pues son unos elementos pequeñitos que se insertan en el conducto externo del oído y pues algunos traen una cuerdita para tenerlos, otros no. Ellos pueden ser desechables o reutilizables. Y generalmente pues estos se recomiendan cuando la persona está expuesta a una cantidad al ruido por una cantidad muy prolongada de horas. Pueden ser, por usarlo 4 o 5 horas. En cambio, y también pues son muy buenos para situaciones donde hay mucha humedad, para donde hay mucho sucio, donde hay mucho polvo. Ellos son excelentes los tapones. En cambio, las orejeras pues son diferentes, son unas almohadillas que recubren la oreja y con la cinta que poseen arriba pues las mantienen fijas y pues ellas también son muy buenas, pero estas se usan cuando son jornadas cortas o periodos cortos de exposición al ruido. Porque cuando generalmente pues hay mucha humedad o cuando hay mucho polvo, pues la misma almohadilla tiende a generar otro tipo de afecciones en las orejas, como son infecciones o como son irritaciones al pabellón de la oreja. Entonces son para jornadas cortas. Y están los cascos antirruido, que son cascos que poseen adaptadas orejeras. Estos se utilizan en casos muy extremos, cuando tenemos una situación de riesgo muy grande, tanto para la cabeza como para los oídos. Se le adaptan las orejeras al casco. Y bueno, como les decía, la protección auditiva hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no se recomienda mantener la protección auditiva por mucho tiempo, hay que tener mucho cuidado y entonces hay que seleccionarlo de acuerdo a la exposición o al tiempo de exposición que tenga el trabajador expuesto a ese riesgo, al ruido. Vamos ahora con la protección ocular y facial. Bueno, para la protección ocular existen infinidades también de modelos y de tipos, pero todos estos modelos y todos estos tipos van a depender del riesgo al que esté sometida la persona. Existen para riesgo contra fragmentos de astillas, contra chispas, contra radiaciones, contra salpicaduras, contra proyección de partículas, contra suciedad, vapores, polvo. Entonces, acá les traje los principales o los más usados. Están las gafas, que están en la parte inferior, que son con o sin protección lateral. Las gafas, pues, son conocidas como los anteojos de seguridad y ellas se indican cuando hay riesgo de proyección de partículas sólidas. Y, pues, entonces ellas protegen al ojo.
Se usan las que tienen la protección en el costado, como la tercera, cuando hay riesgo de que la partícula entre por el dorso, por el lateral del ojo. Y en algunos casos ellas también pueden tener protección matizada para radiación. También está la gafa del medio, que la vemos allá, es una gafa ajustada. Este tipo de gafas se utilizan cuando hay riesgos químicos, más que todo, cuando hay gases, cuando hay vapores que puedan causar irritaciones. ¿Por qué? Porque el elástico que ella tiene, pues mantiene a los ojos, mantiene la protección bien ahí ajustada, se mantiene ajustada y protege muy bien de que no entre ningún gas, ningún vapor. También tenemos los protectores faciales. Bueno, estos tipos de protectores protegen los ojos y la cara y se utilizan básicamente cuando hay riesgo de salpicaduras de cualquier elemento químico, cuando hay proyección de partículas también, pero sobre todo cuando hay radiación, bien sea calórica o infrarroja. Y todo depende de la necesidad o del riesgo también en el que esté expuesto. Y por último está la capucha. La capucha es más o menos usada. Este tipo también es muy bueno porque protege ojos, protege cara y protege cabeza. Y llega más o menos hasta acá, hasta los hombros. Y son usadas más que todo pues, por buzos, por astronautas y por aquellos que necesiten hacer, por ejemplo, labores de lijado, que son peligrosas, se utilizan este tipo de capuchas. Luego tenemos la protección respiratoria. Bueno, las protecciones respiratorias, pues su propósito pues, es preservar la salud de la persona que están respirando en ambientes nocivos, por ejemplo, en ambientes contaminados con polvos, con neblinas, con gases, vapores o partículas que son de 10 micrones, o sea, son tan pequeñitas que las vías respiratorias no tienen la capacidad de filtrarlas. Y entonces ese tipo de partículas generalmente se van directamente a los pulmones, a los ganglios, a los bronquios y provocan enfermedades terribles como el cáncer a un largo plazo. Entonces, es allí donde se utilizan diferentes tipos de mascarillas. Entonces, pero para seleccionar cuál es la adecuada, primero es necesario saber cuál es el tipo y concentración de contaminante, saber exactamente qué es lo que hay en ese aire que le puede hacer daño a la persona, cuánto tiempo puede estar expuesta, qué tipo de filtro necesita. Se debe también cuál es la eficiencia de filtración que es necesaria. Es necesario saber si necesita que se filtre 90, 100, 80, 60% del aire. Eso también se debe considerar. Se debe considerar si hay una necesidad de respiración asistida, es decir, de usar oxígeno en bombonas para que las personas puedan laborar. Y también es necesario saber la ubicación del ambiente contaminado con respecto a otro que no está contaminado para determinar cuánto tiempo puede la persona o qué necesita para estar en ese ambiente y luego poder salir inmediatamente al otro. También es necesario saber si es necesario los recambios de los elementos filtrantes que llevan las mascarillas. Todo este tipo de cuestiones es muy necesario tenerlas en cuenta al momento de elegir la mascarilla. Entonces, ¿qué tipo de mascarilla tenemos? Bueno, tenemos primero los purificadores de aire. Los purificadores de aire pues, son los que impiden que los agentes contaminantes ingresen al organismo. Ellos pueden ser de dos tipos. Puede ser con filtrantes para partículas que protegen de cualquier tipo de materia particulada y porque este tiene una rejilla que filtra todas esas partículas para que no pasen. Por ejemplo, el que vemos, la mascarilla que usamos, por ejemplo, cuando el COVID, que fue muy famosa, es de este tipo. Y tenemos el respirador con filtro químico. Este es un poco más complejo y él se encarga, pues, de más que todo para atrapar gases y vapores tóxicos. Él tiene un filtro químico que se encarga de extraer todo el contenido contaminante de ese vapor y dejar pasar el aire puro. Y pues eso lo hace utilizando, por ejemplo, carbón vegetal, el vegetal activado, él absorbe el contaminante y deja pasar el aire puro. Esas son las tres que vemos arriba. Ellas pueden ser que cubran nada más nariz y boca, como hay otras que son combinadas cuando hay, por ejemplo, más gases y vapores, que es la que vemos en la parte inferior izquierda. Ellas cubren toda la cara y hasta la nariz y la boca. Y por otra parte tenemos los respiradores.
Cuando hay situaciones donde la persona no es muy peligroso que respire por sí misma o que no pueda hacerlo, se usan los respiradores, que pueden ser de suministros de aire, que son elementos pues, que a través de un tubo pues, y una mascarilla le pasan aire a la persona, y estos son de una fuente no contaminada, como el que vemos en la mano izquierda. Y están los equipos de protección, los respiradores autónomos, que son los que generalmente usan los buzos o personas que también están expuestas a situaciones de mucha contaminación. Ellos tienen un cilindro con oxígeno y se utiliza a través de una mascarilla también. Entonces, los equipos de las vías respiratorias también son muy delicados. ¿Por qué? Porque estos equipos están diseñados básicamente, por regla general, es para trabajar no más de 2 horas seguidas con ellos. La única opción que se trabaje menos de 2 horas es que, más de 2 horas, perdón, es que existan pausas en que la persona pueda salir a un área donde no esté el ambiente contaminado y luego volver a ingresar con ellos, pero no más de 2 horas, porque luego pues él pierde su acción filtrante. Y pues es necesario también tener en consideración pues al momento de usarlos pues que los filtros estén en buen estado, que revisar su fecha de caducidad. Todo esto se debe considerar. Luego tenemos la protección de manos y brazos. Bueno, las manos y los brazos también son una de las principales partes pues, más afectadas o más expuestas a riesgos. ¿Por qué? Porque, bueno, se manipulan cargas pesadas, porque se agarran productos químicos, porque se manipulan con agentes con temperaturas extremas, con grasas o superficies resbalosas, con electricidad. Tantas cosas que nuestras manos pues necesitan tomar, que ellas requieren una protección muy, 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 muy extrema. Entonces, para ella también existen infinidades de protectores. Hoy acá les traje los protectores de acuerdo al material en el que son hechos, porque existen muchísimos, pero les traje los principales o los que más se usan en la industria. Pero, como les digo, hay infinidades de materiales que se adaptan a riesgos específicos. Existen tablas ya diseñadas donde podemos consultar, por ejemplo, para el ácido tal, bueno, está este compuesto o este material para el guante, por decir algo. Entonces, bueno, los guantes pueden ser de cuero, que este tipo, pues, uno de los más usados o los más polivalentes. Ellos son de cuero, con cerraje y algodón se diseñan, y son guantes que se utilizan más que todo, pues, para cargas, para montaje industrial, para albañilería, para trabajos en jardinería. Ellos son muy, muy buenos porque protegen mucho las manos. Está también el del nitrilo, que es un material sintético, que es muy resistente a los químicos, y también ellos pueden ser desechables o reutilizables. Los reutilizables tienen un tejido por dentro que los permiten pues lavarlos y volverlos a usar, y son más que todo utilizados en el sector alimentario, en el sector médico, en el industrial, en el agrícola. También tenemos el de látex, que es muy, muy parecido al de nitrilo. La única diferencia, y que también pueden ser desechables o reutilizables, y son usados pues, en el sector alimentario, en el médico, en el industrial, en la limpieza. Lo único o la única diferencia con el del nitrilo es que el de látex pues tiene esa particularidad de que se adaptan muy bien a las manos, se acoplan muy bien y pueden ser utilizados pues para labores que requieran mucha destreza manual. Entonces, por eso son muy utilizados. Están los de poliuretano, que también son muy resistentes a la abrasión, a desgarros, y son usados generalmente en áreas como la automovilística, la electrónica, y en otras aplicaciones donde no se puedan usar los de látex. Generalmente para personas que tengan alergia al látex, esta es una muy buena opción también. Otro tipo de protección son las mangas y manguitos. Estas protecciones se encargan de cubrir desde la muñeca hasta el codo, y en algunos casos llegan hasta el hombro. Estos se usan, bueno, cuando hay mucho riesgo de corte, cuando hay riesgo eléctrico, cuando hay riesgo de salpicadura química, porque pues ellos protegen el brazo como tal, y son fabricados de diferentes materiales como Kevlar, que es uno de los tejidos más resistentes. Ellos resisten incluso el fuego. Hay aluminio, de cuero o de hule.
Y también tenemos los dediles. Los dediles son poco usados, pero en algunos casos sí, y son protectores que para los dedos únicamente, generalmente para el pulgar y el índice. Y estos se emplean pues cuando hay, por ejemplo, trabajos con calor, cuando hay superficies ásperas o cortantes o penetrantes o sustancias irritantes. Por ejemplo, cuando para el deshuesado de peces es muy común usar los dediles, o para la carne. Y ellos también son fabricados de lonetas, de telas, de cuero, a veces con una rejilla metálica, y de hule también. Y bueno, a la hora pues de elegir los guantes, es muy importante que las personas tengan en cuenta que ellos puedan tener si tienen sensibilidad al tacto, o si tienen buena capacidad de agarre, o si son guantes que de verdad le ofrecen protección. Es muy, muy importante tener en cuenta, y tener en cuenta el riesgo específico al cual ellos están, para el cual se van a diseñar, o se van a elegir, porque ya están diseñados. Bueno, ahora vamos con las protecciones de piernas, de pies y piernas. Bueno, también la mayoría de las lesiones que ocurren en los pies, en las piernas, es porque no se tiene la protección adecuada. Pues para ello se usa generalmente calzados de seguridad. Estos tipos de calzados pues son para riesgos de caídas de nivel, de deslizamiento, de atrapamiento, de choque eléctrico, de aplastamiento, y pues son porque proporcionan pues una protección más que todo para los dedos y para el pie en general. Y existen también muchos modelos. Generalmente pueden ser zapatos, zapatillas, botas medias o botas altas. Generalmente se recomiendan las botas medias. ¿Por qué? Porque ellas ofrecen mucha protección, ellas sujetan mejor el pie, ellas previenen torceduras y pues disminuyen mucho el riesgo de lesiones. Entonces, existen muchos tipos de calzado. Están con punta de metal, que son generalmente unos que tienen una puntera que se encarga de recubrir en los dedos, y evita pues que cuando caiga un peso o haya un aplastamiento, pues los dedos no se vean afectados. Y son muy usados en la construcción, en la minería, en cualquier tipo de labor donde se trabaje con mucho peso o con labores pesadas en general. Y están los calzados dieléctricos. Estos básicamente son aquellos utilizados por las personas que trabajan con electricidad. ¿Por qué? Porque ellos no permiten el paso de electricidad hacia el cuerpo. Algunos tienen también la puntera metálica, pero aislada, por si acaso hay un riesgo de choque, aunque no son muy seguros con puntera metálica. Es preferible que sean solamente con su suela de goma. Está el otro tipo de calzado, que es al contrario, que es el calzado antiestático, que se encarga de disipar la electricidad estática del cuerpo. ¿Por qué? Porque hay lugares de trabajo donde si se genera una chispa, puede haber una explosión, puede haber un incendio. Entonces este es el más usado para esos casos. Y son generalmente hechos de goma también. Está el calzado de PVC, que generalmente se utiliza para ocasiones donde hay humedad, en el sector alimentario, en el sector agrícola, cuando se trabaja la intemperie. Y en algunos casos ellos tienen una planta de acero, una plantilla de acero, para proteger en caso de pinchaduras o de impactos. Y pues generalmente son usadas en áreas libres o en la industria de alimentos. Otras protecciones adicionales son las polainas, que son una especie de material que recubren los zapatos, y cuando se pueden usar para trabajos en caliente usan de cuero, y para también en el área médica son muy usados para acceder a zonas donde, para evitar pues la contaminación de ciertas zonas. Se utiliza pues mucho esto en el área médica. Y está la protección para las piernas, que son como una especie de espinillera que se encargan de proteger todo lo que es desde la rodilla hacia abajo, de cortaduras, de radiación, de salpicaduras, de químicos corrosivos. Y son hechas de cuero, de lona, de aluminio también. Y se utilizan más que todo cuando, por ejemplo, en el área agrícola, para corte de caña, o para soldaduras también, o fundiciones, son muy, muy usadas. Ahora los protectores del abdomen. Bueno, los protectores del abdomen, pues estos se utilizan también cuando
Hay riesgo de químicos, de corrosivos, de metales calientes, de radiaciones calóricas, ultravioleta, rayos X incluso, y pues en casos, por ejemplo, de ahogamiento también. Tenemos los chalecos, que sirven para cualquier tipo de agresión mecánica, química, y generalmente son en materiales reflectivos, son reflectivos, o sea, para que otras personas tengan visualización de ellos, o se puedan visualizar a lo lejos con facilidad. Ahí entran también los chalecos salvavidas. Tenemos las chaquetas, que básicamente son muy parecidas a los chalecos, pero su efecto es termógeno, es decir, se usa más que todo para ocasiones o situaciones donde hay extremo frío o extremo calor. Estas también son muy utilizadas por los bomberos también. Y tenemos los mandiles o los delantales, que son hechos de diferentes materiales y aunque su función no es en sí proteger el cuerpo, más que todo la ropa, pero también ayudan a hacer otra capa de protección. Ellos pueden ser hechos de cualquier tipo de materiales, son hechos hasta de plástico, de PVC, de goma, de caucho, de cuero, y son usados para trabajos en soldadura, con chispas de calor, para manipular alimentos y también para casos de rayos X, también usan mucho los delantales. También tenemos los cinturones. Bueno, los cinturones son elementos que se utilizan cuando se hacen trabajos en altura, como por ejemplo en andamios, en torres, en postes, en chimeneas, y se usan, pueden ser usados para proteger a la persona y también como un portaherramientas. El portaherramientas pues no protege a la persona en sí, pero facilita su protección. ¿Por qué? Porque, bueno, facilita que la persona, por ejemplo, al subir una escalera, no lleve las herramientas en las manos, sino que tenga su cinturón portaherramientas y él pueda asegurarse correctamente, por ejemplo. También hay cinturones tipo arnés que pueden ser de pecho, que pueden ser simples, o tipo paracaídas. La diferencia es que poseen una o más cintas alrededor del pecho, de la espalda y de las piernas. Y ellos también tienen son usados pues generalmente en trabajos donde hay riesgo de caída, donde hay riesgo de caída libre o caídas muy severas. Y también está la protección para todo el cuerpo. Este tipo de protección, pues bueno, es un plus, es un adicional. Se utiliza en casos donde, por ejemplo, hay muchos contactos con aceites, con grasas, con polvo, con radiación, con metales calientes o con químicos, con material de desecho. Se utiliza el traje completo. ¿Por qué? Porque ofrece mayor protección que usar, por ejemplo, solamente un equipo de abdomen. Ellos pueden ser de diferentes tipos de tejidos, acá se los clasifiqué por tejido. Puede ser de tejido que se usan para polvo, para cuando se necesita utilizar pinturas o cualquier químico. Y hay otro tipo de tejido que es el Kevlar o el Nomex, que son tejidos que resisten al fuego. Generalmente se usan para aquellas personas como los bomberos o que están más expuestas a riesgo de fuegos y explosiones. También pueden ser de caucho o de cuero, que se utilizan generalmente para hacer piezas no de cuerpo completo, sino de un largo, por lo menos hasta la rodilla o un poco más abajo, y por ejemplo para personas que trabajan en el sector alimentario, para personas que trabajan con fundición de metales, estos son muy usados. Y tenemos los de plástico, que son hechos generalmente de cualquier tipo de material sintético o PVC y son generalmente usados en zonas húmedas o donde hay mucha corrosión, más que todo visto en el área médica. Y bueno, tenemos los protectores de piel. Como les decía, generalmente ya no es nombrada o no es muy recomendada. Acá las coloco porque de verdad es muy importante porque la piel pues sufre mucho en aquellas personas que trabajan, por ejemplo, son personal sanitario o de limpieza en las peluquerías, talleres mecánicos, que trabajan en la agricultura. Se ven expuestos a mucha radiación ultravioleta, entonces últimamente se ha estado viendo muchas enfermedades de la piel que se desarrollan más que todo a largo plazo. Entonces por eso se recomienda pues utilizar una barrera solar para que sea un protector solar contra rayos UV o UVB.
Y también se utiliza la crema barrera. Esta pues es una crema que es resistente al agua o resistente a los aceites y que al colocarla en las manos ella forma una película que lo protege de los químicos. Pero bueno, este tipo de crema no reemplaza al guante, al contrario, se puede usar un guante y la crema. Ese tipo de crema, crema barrera. Y tenemos la crema postlaboral, que bueno, se aplica al finalizar ya la jornada de trabajo, ya cuando no se va a manipular nada, se aplica este tipo de crema, pues que ayuda a prevenir la dermatitis, que es una de las enfermedades más comunes que se está viendo ahora. Y esta se coloca ya cuando se va a descansar, ya cuando no hay más trabajo. Nunca se recomienda colocarlas con guantes, este tipo de cremas, mucho menos con guantes de látex porque pueden generar otro tipo de irritaciones. Y bueno, el mantenimiento de los equipos de protección personal. Bueno, el mantenimiento es generalmente sencillo. Esto le corresponde pues la planificación de la limpieza y la desinfección. Debe ser a diario y debe formar parte pues de los empleados, del conocimiento de los empleados, porque son ellos los que lo van a realizar, y más si la persona está expuesta a situaciones donde, por ejemplo, transpira mucho o situaciones fuertes de temperatura y calor. Entonces, el empleado pues siempre debe estar pendiente, inspeccionando su equipo, verificando que no haya fallas, que no haya rasgones, que no pierda para protegerlo. Y él, pues, el mantenimiento siempre se debe hacer conforme lo indica el fabricante, pues, para así prolongar la vida útil de estos equipos. Entonces, para la cabeza, se recomienda que se limpie por lo menos una vez al mes. Se laven con agua tibia y jabón suave, un jabón que no sea muy abrasivo, y se deja remojar un poco, luego se enjuaga y se coloca a secar al aire. No es necesario colocarlo al sol, solo al aire. Y bueno, el casco, como medida de precaución, siempre se recomienda que se cambie por lo menos cada 5 años, siempre y cuando no tenga daños, no se presenten daños severos en el casco, siempre se puede reemplazar cada 5 años. Y también se le recomienda a las personas que no lo pinten con aerosoles, que no los limpien con diluyentes ni con solventes químicos, porque esto daña la protección que él ya tiene. En el caso de las manos, para los guantes, siempre es necesario, los guantes que son reutilizables, es necesario revisar que no estén desgastados, que no tengan roturas, y lavarlos también con agua limpia, con agua tibia y jabón, que no sea muy fuerte. Para los ojos, también se recomienda limpiar con agua tibia y jabón y secarlos con cuidado con un paño limpio y absorbente. Perdón. Y las vías respiratorias, los equipos de vías respiratorias, las mascarillas, también se deben limpiar con agua y jabón y si es necesario desinfectar con alcohol, pero nunca se debe almacenar en lugares húmedos o lugares donde haya mucho calor ni que estén expuestos al sol. Siempre se debe revisar las válvulas de inhalación y exhalación que estén perfectas y los filtros deben conservarse en un lugar fresco. Estas mascarillas, los filtros, muchos son desechables. Ellos se utilizan dependiendo por algunas jornadas, en algunos casos sí son reutilizables, pero generalmente son desechables los filtros. Y para las orejas, también pues en el caso de los tapones, se recomienda lavarlo a diario. Cuando termine la jornada laboral, se lavan los taponcitos, se limpian bien sin usar alcohol y se guardan en su cajita. Nunca guardarlos en los bolsillos ni en las gavetas, no, en su cajita que él trae. Y para los equipos de cuerpo completo, las bragas y todas estas cosas las vamos a lavar con agua y jabón y después que la lavemos nos vamos a asegurar que ella pues no se encogió y si se encoge pues es necesario revisar si podemos movernos con facilidad o movernos bien, porque si no, de lo contrario es necesario cambiarla. La braga nunca, el equipo de cuerpo completo nunca debe limitar el movimiento de la persona. Si lo limitan, se cambia. Y pues revisar también que no tenga desgaste ni rasgaduras.
Y los arneses igual, revisar siempre las hebillas, las costuras. Si se rompe alguna costura o si una hebilla está desgastada, es necesario retirarlo y colocar uno nuevo. Y ya para finalizar rápidamente, las actividades para motivar el uso. Como ya les decía, la mayoría de las veces los trabajadores no quieren utilizar los equipos de protección personal. ¿Pero por qué? Porque, bueno, muchas veces no están adaptados a ellos o no se crea esa cultura de seguridad, de necesidad de seguridad. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo primordial es la participación en la elección. La elección siempre va de la mano de un equipo que tenga los criterios técnicos para elegirlo, pero la última palabra siempre la va a tener el trabajador. Es decir, a él siempre lo vamos a involucrar en la selección. Cuando lo involucramos a él en la selección, él se siente que se toma en cuenta, se siente escuchado y, por ejemplo, uno le puede dar varias opciones y que ellos elijan con cuál se sienten más cómodos, con cuál se sienten mejor. De esa manera, ellos nunca se van a quejar del equipo que eligieron, porque ellos lo eligieron según su gusto, de cierta forma. Nosotros presentamos opciones, ellos eligen. Otra cosa que es muy importante es la comunicación. Es lo más importante, es vital, tener una comunicación y siempre informándole no solo de los riesgos, sino de lo que pasaría, de las consecuencias de si ellos no lo usan. Y también informarles, bueno, cuáles son las ventajas de usarlo, todo el esfuerzo que la empresa está invirtiendo para que ellos se sientan o para que ellos estén seguros. Y es necesario comunicárselo, siempre mantener una comunicación informal, incluso es mejor, porque crea un cierto vínculo con el trabajador. También se pueden crear, por ejemplo, campañas de seguridad que con anuncios, con emails, con tutoriales de cómo usar los equipos de protección. Todo esto se puede hacer siempre mantenerse comunicado con el trabajador. Por otra parte, están las capacitaciones. Esto es lo primordial. Nunca se le va a entregar un equipo a un trabajador sin antes haberlo capacitado, sin antes informarle a qué riesgo está expuesto, para qué se le entregue ese equipo, por qué lo va a usar. Siempre hay que concientizar al trabajador para que lo use. Entonces, ¿qué le vamos a decir al trabajador? Bueno, le vamos a decir cuándo tiene que usarlo, cómo se usa de manera correcta, qué alcance de protección tiene ese equipo, cuáles son las limitaciones, hasta dónde lo protege, cómo es el mantenimiento que le tiene que dar, en qué momento él tiene que desecharlo o notificarlo para cambiarlo, cómo se debe reemplazar. Estas son las informaciones básicas que ellos deben saber para el buen uso de esos equipos. Y esta capacitación no se hace solamente cuando se entrega el equipo, no. Se tiene que hacer una capacitación constante, permanente. ¿Para qué? Para que la información llegue, para que ellos cada día se sientan más familiarizados con estos equipos y tengan un apego a ellos. Por otra parte están las dinámicas formativas. Estas son muy, muy buenas también. Son muy usadas en las empresas grandes. ¿Por qué? Porque son un tipo de juego serio. Son juegos que se diseñan no con propósito lúdico, sino con un propósito formativo. Entonces, de esa manera, mientras se juega, pues se sensibiliza al trabajador sobre los equipos de protección personal. Por ejemplo, un juego, tomar a los trabajadores y tomar a uno de ellos o reunirlos en equipos y pedirle que vistan a un trabajador utilizando los EPIs que él debe usar según su área de trabajo. Eso en un tiempo corto. También está la otra que es muy común, que es adivina el precio. Adivina el precio es que vamos a colocar diferentes tipos de EPIs en una mesa y los trabajadores tienen que adivinar cuál es el precio de ese EPI. Y ellos, al saber el verdadero precio o el que lo logre saber, lo logre determinar, pues se le va a decir al final, ellos van a concientizarse sobre la inversión que está haciendo la empresa en ellos, en cuidarlos. Está también otro que es muy común, que es muy bueno, para casos de cuando hay procedimientos, para que ellos aprendan los procedimientos, por ejemplo, un procedimiento de evacuación, está el show de seguridad. Ahí le vamos a hacer preguntas para que ellos respondan cómo se hace el procedimiento, cuál es la etapa y tal, y así se refuerza el procedimiento que queremos que ellos lo aprendan. Y así hay infinidades, incluso hay aplicaciones que le podemos dar para que la usen en su teléfono
de cómo, cuáles son los EPIs para cada tipo de trabajador, de cómo deben usarlos. Son cosas bien interactivas que poco a poco los van concientizando a ellos. Por otra parte están los incentivos. Los incentivos, pues, es una forma de darle a la persona, pues, un programa de premiarlos. Puede ser con dinero, puede ser con vacaciones, con una placa, con un certificado, etc. Pero el problema de los incentivos es que muchas veces cuando se manifiesta un accidente, por ejemplo, por no usar un equipo, ellos lo ocultan para no perderse del incentivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con este. Este es muy bueno, pero aplicándolo de manera muy cuidadosa. Y en última instancia están los reglamentos. Los reglamentos siempre se deben tener, pero existen muchos conflictos con ellos. ¿Por qué? Porque se crea un ambiente negativo. Es algo como que los obliga, y no porque sea o sea, no les crea esa necesidad de usarlo, sino que es una obligación, una imposición, y entonces se crea un ambiente negativo y ellos ya no quieren usarlo. Entonces, los reglamentos se pueden colocar o se pueden dejar claras cuáles son las normas para usar los equipos, pero no siempre recalcando los reglamentos como tal. Siempre darle a conocer lo que se debe y no se debe hacer, pero no es una manera muy, digamos, muy empática de motivar al uso, pero siempre debe estar ahí. Y bueno, con esto pues terminamos. Pues como les decía, pues los equipos son muy fundamentales pues, para cuidar de riesgos que no podemos en última instancia minimizar, y pues es necesario que las empresas siempre estén capacitando a los profesionales para que lo usen. Y bueno, todo su eficacia va a depender del uso, del buen uso, del buen mantenimiento y bueno, de la buena elección que pueda hacer el equipo técnico. Y bueno, si tienen alguna pregunta. Adelante, Waika, tiene una pregunta. Adelante. Bueno, buenas tardes. Tenía un par de comentarios, ¿no? La presentación, muy bonita la presentación. Está bastante esquemática, bastante didáctica y créeme que todos aprendimos, todos aprendimos. Pero quería un par de comentarios, ¿no? En el caso, la importancia del uso de los equipos de protección personal es sobre todo en el momento de un accidente. Si ocurre un accidente laboral, lo primero que se visualiza es si la persona está usando el equipo de protección, ¿ya? Porque va a tener un impacto en la parte del seguro, de todo lo que viene después de un accidente laboral. Y segundo, si está usando el equipo de protección, ¿en qué condiciones o en qué calidad estaba el equipo de protección? Porque también va a tener otro impacto en otra vía, ¿no? Eso es sumamente importante. En relación al sonido, existen, yo soy médico laboral, aquí se hacía en una compañía una evaluación continua de la parte de sonido en esa compañía, y se había desarrollado un tipo de aparato que se coloca en el conducto auditivo para filtrar los sonidos que eran dañinos para el oído. Porque entonces, así como tenemos una frecuencia en la que hablamos, la frecuencia son de 20 decibeles, que más o menos es la frecuencia con la que hablamos, ¿no? Sí. Entonces, puede comunicarse con los trabajadores, con los colegas, pero el sonido que es dañino al oído, las otras frecuencias en diferentes hercios, sí se bloquean y puede la persona trabajar las 8 horas completamente. Este era el segundo comentario. Sí, el tercer comentario que tenía era, bueno, todos los superhéroes usan armadura de Kevlar, ¿no? Que es sumamente duro. Es fácil. Si vemos John Wick en la última película, usa eso. Y por último, la importancia de los equipos de protección se ven sobre todo en los deportes. Todos los deportes tienen equipos de protección personal y usted no puede practicar ningún deporte si no cumple con los equipos. Si lo vemos en el fútbol, lo vemos en el fútbol americano, lo vemos por ejemplo, en el taekwondo, que son equipos, lo vemos en todos los deportes hay un equipo de protección específico. Hasta incluso en la natación usan ciertos equipos de protección personal, porque son complementarios. Entonces, vea la importancia que hay en el deporte, y muchas veces las personas en las compañías también deben apreciar el esfuerzo que hace la compañía para que tengan sus equipos de protección personal. Sí. Fíjate que
Fíjate que Muchísimas gracias por su presentación. Está Gracias. excelente. Fíjate que te iba a comentar ahora que dices eso. Hay una dinámica muy bonita también para motivar al uso que viene con los cascos, sobre todo con el casco, que le explicamos que el casco lo usaban y las herraduras la usaban incluso los luchadores desde la época medieval. Ellos no salían sin su casco, sin su traje completo. Entonces, ¿por qué ahora qué nos cuesta usar un casco? Entonces, la importancia de los cascos los vemos desde muchísimo antes y son equipos que te pueden salvar la vida. Entonces, eso es lo importante, lo que hay que dejarle claro a las personas, que muchas veces puede ser fastidioso, puede ser engorroso, pero puede marcar la diferencia, porque el riesgo siempre va a estar ahí. Por acá Elio tiene otra pregunta. ¿Sí? Ok, Sí, Elio, adelante. sí. Muy buenas tardes, compañeros, amigos, colegas. Soy Anselmo Nieto Espinosa de Ecuador, estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil. Bueno, es muy importante la clase que tú nos has dictado, muy excelente, aplicativa, la presentación muy bien. Algo que me gustaría también que de pronto, lo que faltó, si cabe el término, la altura mínima para comenzar a utilizar arnés. En nuestro caso, por ejemplo, para nosotros, 1.8. sí, Disculpa sí, que sí. me pasó por alto. Es 1.8 Precisamente mínimo. me había puesto Qué bueno que lo en notaste. alerta de eso, sí. Es 1.8 metros, Ujú. pero ya en un caso un poco más, si queremos un poquito más de seguridad, es 1.5, la altura Ujú. para poder empezar a utilizar arnés de seguridad ya. Y también hay algo más. Por ejemplo, cuando nosotros hagamos las cotizaciones en nuestros trabajos para cualquier obra, se Ujú. debería ya incluir los EPPs, porque tomemos en consideración de que es un gasto, tiene que ser Ujú. un Una gasto, pero o sea, inversión, sí. se consideraría más bien como una inversión a la que se Ujú. le puede o la que se le debe dar mucha importancia, porque si es que nosotros hacemos una cotización y nos faltó los EPPs, nos encontramos con una complicación al final de la cotización. Sí, Otra exacto. cosa, eh, algo más, bueno, crear la cultura del uso de los EPPs a cada una de las personas que nos colaboran en el trabajo, independientemente del trabajo que sea, ¿no? Porque podemos decir, en la construcción es un trabajo que tiene sus riesgos. En el área de la salud también es un trabajo que tiene sus riesgos y merece sus protecciones. La industria de la costura, en la industria del calzado, de todas las áreas necesitan protección porque contiene sus riesgos y lleva sus necesidades de protección. Ujú. Ya, bueno, eso sí nos tocaría incorporar mucho y nos toca trabajar mucho. Acá en el Ecuador al menos es bastante difícil decir a la gente, vea, utilice el casco, utilice los guantes, utilice, no, es que me fastidia, me estorba, así nomás Sí. hago mejor, así hago más rápido. Pero bueno, Ujú. o sea, nos queda una tarea De de contar. impulsar a la gente y con lo que usted nos decía, ¿no? La participación en la elección de sus Muy propios importante. EPPs, la comunicación a los obreros, la capacitación que se les debería dar a través de dinámicas, explicarles el por qué es importante que se debe utilizar tales o cuales sistemas de seguridad, el uso del arnés, los incentivos y los reglamentos, obviamente, que lejos de ser una obligación, más bien debería ser un Exacto. deseo de utilizarlo. Una necesidad, sí. Sí, Sí, solo que muchas veces cuando escuchamos reglamento ya queremos no hacerlo o, o romper los reglamentos. Entonces, siempre va a estar, siempre es necesario que ellos tengan claro que hay un reglamento, que hay lineamientos, que hay normas que deben cumplir, y que deben ser conscientes, pero al momento de incentivarlos, no nos apoyemos tanto en el reglamento. Mira, es norma, es ley, es a juro, es sí. No, vámonos más a otras técnicas más persuasivas que ellos sin darse cuenta, pues los motivan y los animan a usarlo. sí, algo más. La contaminación lumínica también es algo que, no sé, ahí sí tengo un poco ¿cómo es?, de desconocimiento parcial sobre cuál es el límite de luz que puede soportar una persona para realizar un trabajo o la falta de ella también. O sea, el límite de luz arriba o luz abajo. Mira, ¿Cuál es el sí. nivel exacto? Mira, el límite va a depender del espacio. Los lumens, que se llama, se calcula en base al área donde se realiza tal actividad.
Entonces, basada en esa área, ahí vas a saber si hay deficiencia o hay una sobreiluminación que causa la contaminación. Para ello hay una formulita, si mal no recuerdo, en la primera presentación creo que hablé de ello, hay una formulita que nos indica cómo calcular los lumens para una habitación. Es el número de lumens multiplicado por 500 por el área, si mal no recuerdo. De todas maneras, lo puedo buscar y los puedo enfatizar en eso, pero es basado en eso, basado en el espacio donde se realiza la tarea. Si es, por ejemplo, en esta habitación que yo estoy dando, que estoy acá trabajando con ustedes, es una habitación de 3x3, mínimo calculada para esta tiene que tener 2500 lumens para yo estar en mi actividad de trabajo. Los lumens se calculan también con las bombillas. Las bombillas tienen especificados cuántos lux traen. Entonces, basados en los lux, en el área del espacio de trabajo y un numerito, una constante, determinamos el grado de iluminación que debe tener. Y entonces, basado en eso, podemos nosotros evaluar espacios y saber si están sobreiluminados o con falta de iluminación. Es básicamente con eso que sabemos o determinamos si hay contaminación lumínica o no. Sí, muchísimas gracias, felicidades. Gracias a ti. Muy bien. Gracias a todos por estar acá en esta clase. Gracias, ingeniera, por estar acá Gracias a también ti. usted y compartir sus conocimientos. Y una clase interesante, ¿no? Que pues seguramente a todos nos va a ayudar. Y como dije anteriormente, si quieren obtener créditos en este curso, pues realicen un ensayo, lo envíen a su tutor y obtienen los créditos. Y pues gracias por esta clase, Vilma. Muchas gracias a Muchas cada gracias a uno. ti. Luego. Nos vemos en otra oportunidad. Nos vemos la próxima Gracias, seguramente. Vilma. Saludos a todos desde Honduras. Gracias, Vilma, y gracias también a... Hasta luego. Saludos. Feliz fin de semana, saludos. Feliz fin de Igualmente, semana a hasta luego. todos. Bendiciones Saludos a todos, felicidades. Gracias. Hasta luego.